Hola, en este video voy a mostrar unas características de los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, y lo voy a hacer de una manera gráfica. Aquí vemos que este programa me muestra los LEDs físicamente, imágenes de cómo son físicamente. Es una manera más gráfica de analizar los circuitos. Voy a hacer dos circuitos, un circuito en serie y un circuito en paralelo. Lo primero que voy a necesitar es una fuente de alimentación. Entonces me voy aquí donde dice Power Place y le voy a dar batería, y aquí está. Yo puedo decidir de cuánto va a ser la batería, de cuántos voltios. Le doy doble clic y aquí voy a decidir que sea de 5 voltios. Normalmente, a veces para pequeñas aplicaciones se utiliza el cargador del celular, que da una corriente directa de 5 voltios, y las terminales las conectamos por ejemplo, a nuestra placa de pruebas, que es la protoboard, y ahí logramos encender LEDs, aplicaciones con microcontroladores donde utilizamos pantallas LCD, etcétera. Voy a hacer primeramente el circuito en serie. Necesito los 5 voltios, una resistencia, voy a utilizar por el momento no voy a utilizar un switch. Ahorita voy a hacer un ejemplo con interruptor y un LED. Los LEDs tienen dos patas, una larga y una corta. Normalmente la larga suele ser la parte positiva y la corta la negativa. Aquí vemos que no se aprecia cuál es la pata larga ni la corta, pero esta que está aquí, la del lado izquierdo, a mi lado izquierdo, a su izquierda, es la pata positiva. Ahora vamos a unir esto. La parte positiva de la batería la conectamos a un extremo de la resistencia. Luego, la pata positiva del LED, la otra pata de la resistencia va a la pata positiva esto lo voy a poner así. Entonces la otra pata de la resistencia va a la pata positiva del LED, y la pata negativa del LED, que suele ser la corta, va al negativo de la batería, y el negativo de la batería va a tierra. Por ejemplo, vamos a agregar aquí, ¿dónde está? Me voy aquí a ground, y esta viene siendo la tierra. Por ejemplo, en la protoboard suele ser un color azul. Conectamos el negativo de la batería a la parte azul de la protoboard. Por lo tanto, ya tenemos este circuito y vemos que el LED encendió. ¿Qué tal si yo le quiero agregar un interruptor para yo tener un mayor control de este circuito? Hay normalmente abierto y normalmente cerrado. Voy a poner este que está aquí, y aquí está el interruptor. Un extremo de la resistencia, las resistencias no tienen polaridad, significa que las podemos conectar al derecho y al revés como nosotros deseamos. Un extremo de la resistencia va a un extremo del interruptor, del switch, y el otro extremo del interruptor va al positivo del LED. Aquí estamos cerrando el circuito. Es un switch normalmente abierto. Por lo tanto, le doy, lo aprieto, cierro el circuito. Es decir, cuando lo tengo así, el LED está apagado, es que el circuito está abierto, no enciende, no hay continuidad de la corriente. Le aplasto y se enciende el LED, significa que va a haber un flujo de electrones. Este es un circuito en serie. Ahora voy a hacer un circuito en paralelo. Voy a apagar esto, un circuito en paralelo, y voy a utilizar dos LEDs. Le voy a poner dos diferentes colores. Le voy a poner el mismo color rojo, y el mismo caso voy a agregar la batería, voy a agregarle la tierra, una resistencia, y voy a decir aquí que esto sea de 5 voltios. Y el mismo caso, el positivo de la batería lo conectamos a un extremo de la resistencia. También voy a agregar un interruptor. El otro extremo de la resistencia va a un lado del interruptor. El otro extremo del interruptor vamos a poner estos dos LEDs en paralelo. Aquí como que me está marcando que el espacio lo voy a mover por acá.
los dos LED están en paralelo. El otro, recuerden que el lado izquierdo aquí es el positivo de LED. Bueno, el positivo de LED, el otro extremo del switch lo voy a conectar al positivo de LED. Más que aquí quiero hacerlo de una manera que quede claro. Bueno, el positivo, mejor así lo voy a hacer, así. A ver, ¿cómo le hago? ¿Para qué? Bueno, el positivo de LED lo conectamos al otro extremo del switch. Pero como estos dos LED están en paralelo, van a compartir sus ambas terminales. Cuando están en serie es que una pata de LED está conectada a la otra pata del otro elemento y así. Por lo tanto, este también, este LED, ay, es que como que no me cabe aquí. A ver, voy a mover esto. Así. ¿Dónde dejé el LED? Bueno, no sé dónde quedó. Entonces pongo aquí el otro LED y la otra pata de LED, perdón, la pata positiva de LED también va a ir conectado, más que aquí se mira muy, va a ir conectado al extremo del switch. Y la otra pata de LED, la negativa, va al negativo de la batería, y también de la otra va así. Estos dos están en paralelo, es decir, vamos a ver, miren, el positivo, recuerden que la parte izquierda es el positivo de LED. El positivo de LED está conectado a un extremo del switch, y el positivo del otro LED también está conectado a un extremo del switch. El otro extremo del LED, el negativo, va conectado al negativo de la batería, y también el otro, es decir, esto es más o menos así. Está la batería, este es el positivo y este es el negativo. Son 5 voltios. Disculpen el dibujo, y aquí hay una resistencia, es una resistencia X, no sabemos, bueno, el valor, ahorita no importa. Y aquí hay un switch, más o menos esto es un switch, le voy a llamar SW. Luego es como si estuviera así, este es el símbolo de LED. Sabemos que el LED tiene dos flechitas así. Entonces el LED y va conectado al negativo. Entonces hay un LED en paralelo así, y tiene sus flechitas, el símbolo que tiene que ver con la luz. Bueno, vemos aquí que este es un nodo. Ambos LED comparten el mismo nodo, tanto de la parte positiva como de la parte negativa, y aquí lo podemos ver. Miren, ambos LEDs están compartiendo este nodo. Bueno, no se detecta aquí. Bueno, voy a copiar esto aquí para que quede de una manera más clara. Bueno, voy a abrir otro archivo de Paint, algo así. Este es el dibujo, y vemos que ambos LEDs comparten este nodo que va conectado a un extremo del switch, y aquí estamos viendo que este es un extremo del switch, este es un extremo del switch y el otro extremo del switch. Vemos aquí que ambos LEDs comparten el mismo extremo, ¿sí? Y también comparten, este es otro nodo que vendría siendo este, que va conectado a la parte negativa. Vemos que ambos LED también comparten el mismo nodo que va conectado al negativo de la batería. Están en paralelo, significa que si yo, lo que puedo hacer para que quede un poco más claro bueno, observen, manipulo los dos con el mismo switch, pero si yo a cada uno le pongo su switch, o por ejemplo, yo desconecto uno de los LED, no va a pasar nada con el otro LED porque está en paralelo. Se apagó uno, pero el otro sigue igual porque estaban en paralelo, ¿sí? Sin embargo, aquí si yo corto un pedazo de cable, se me apaga el LED. Bueno, estaba así. Si yo corto un pedazo de cable, se me apaga el LED porque estoy perdiendo la continuidad de ese circuito. Por lo tanto,
Ahí está. Esa es la diferencia de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Voy a volver a conectar. Y si yo a cada LED le pongo su switch, por ejemplo, vamos a hacer esto. Voy a cortar todo esto para que quede claro. Bueno, esto es un switch. Voy a ocupar dos switch. A cada uno le voy a poner su interruptor o su switch. Bueno, aquí tengo un LED y aquí le voy a poner un switch. Lo voy a no sé si se pueda voltear esto, a ver, o voy a poner bueno, un extremo, no sé cómo voltear esto, la verdad. A ver, voy a poner otro tipo de interruptor. A ver si es este también me sirve para abrir o cerrar el circuito. Entonces, se supone que debería girar esto cierto número de grados, pero a ver, yo la verdad no he usado este casi. Bueno, ahorita no va a quedar tan bueno. Un extremo del LED, el positivo, va a ir a un extremo del switch, ¿sí? Y el otro extremo del switch va a ir al otro extremo de la resistencia, y el negativo del LED va a ir a bueno, aquí algo así. Bueno, la tierra olvidé ponérsela. Bueno, la voy a dejar así. Entonces voy a utilizar otro switch para el otro LED. Recuerden que están en paralelo los dos LEDs, pero el switch y el LED este que está aquí están en serie. Ahora voy a poner un de este, algo así. Y un LED. Como que no me deja, voy a mover esto, como que no me deja el espacio. Entonces, esto vendría siendo más o menos así. Este dibujo, bueno, voy a quitar esto y voy a copiar esto. Entonces tenemos aquí el circuito en paralelo. Vemos aquí que un extremo del switch, esto vendría siendo más o menos así. Esta es la batería, más, menos. Esta es la resistencia. Hay un switch normalmente abierto y ese switch está conectado a un LED. Este es el LED. Y el negativo del LED va conectado al negativo de la batería, y luego hay conectado en este nodo están conectados los dos switch, algo así queda, miren. No, esto quedaría así más o menos, es lo que quise decir. Es así. Esta es la resistencia, aquí hay un switch. Este es un switch y luego aquí está LED. Es un poco difícil dibujar aquí, la verdad. Aquí está LED y la parte negativa del LED va al negativo de la batería, y luego aquí hay otro switch normalmente abierto también y va conectado a otro LED. Con cada uno de los switch podemos manipular a cada LED. Y por ejemplo, si yo cierro este switch, el primero, si lo cierro, va a encender el LED primero, pero el otro no. Necesito cerrar el otro switch para manipularlo. Por lo tanto, aquí
vemos aquí que enciende el LED de aquí, y aquí no, aquí creo que está un poco mal esto. A ver, un extremo del switch va al extremo de la resistencia, el otro extremo del switch va al y luego un extremo del switch. Así es que mira, aquí este está dependiendo de esta corriente aquí, por lo tanto voy a cortar esto. Tenemos que hacer que sean independientes esos. Ay, qué batalla aquí la verdad, porque no me da suficiente espacio. Eso tiene que quedar así. El otro switch no debe depender de este switch de acá. Entonces lo que voy a hacer es que va a quedar de la siguiente manera. Voy a cortar todo esto. Esto es para no hacer bolas. Entonces esto va a quedar así. Un extremo de este va acá y el otro extremo, ay, más que aquí, como que ahí está. Ahorita les voy a explicar esta parte. Y luego este no debe depender del switch 1 porque estarían en serie. Entonces esto lo voy a conectar acá, así. Si no entienden ahorita les voy a decir. Y ya así. Y ahora esto, cada uno es independiente, podemos ver. Si yo analizo este dibujo, lo voy a copiar otra vez aquí, más que ahí está. Vamos a ver aquí. Aquí vemos que un extremo del switch, voy a hacer el dibujo, bueno, lo voy a hacer con otro color. Esto es más o menos así, positivo y negativo de la batería. Aquí hay una resistencia, aquí hay un switch normalmente abierto y un LED. No le voy a poner las flechitas porque, ay no, parece un diodo normal, pero es un LED. Y luego en paralelo está otro switch y su LED. Vemos aquí que ambos switch comparten el mismo nodo, y aquí podemos ver, miren, este extremo del switch va conectado a este nodo y el otro extremo del switch va conectado a este nodo, y aquí vemos que este extremo del switch va conectado a este nodo y este extremo del switch va conectado a este nodo, comparten el mismo nodo. Y luego el otro extremo del switch va conectado a el positivo de LEDs y el otro extremo del switch va conectado al positivo de LEDs. Y luego el negativo del LED va conectado a la tierra, más que aquí no la puse, y el otro LED va conectado también a la tierra. Vemos aquí que independientemente que yo presione son independientes, cada uno controla a un LED. Si yo por ejemplo corto esta parte del circuito, de todas maneras va a encender, o si corto esta parte del circuito, de todas maneras va a encender porque no están en serie, están en paralelo. Por lo tanto aquí podemos ver que bueno, en otro video voy a explicar eso de la corriente y el voltaje en un circuito en serie y en un circuito en paralelo.